Queridos amigos y hermanos, bienvenido a su canal La Gracia Revelada. Tenemos el grato placer de dirigirnos a ustedes para seguir compartiendo mensajes de la palabra del Señor, esperando que sean de edificación y de fortaleza para nuestra vida espiritual y gloria y honra para nuestro Dios. Como sabemos muy bien, estamos en una época donde por muchos lugares encontramos letreros que dicen Feliz Navidad, porque el mundo cristiano en general está celebrando el nacimiento del Salvador Cristo Jesús. Pero es importante que nosotros sepamos cuál es el verdadero significado de la Navidad. Bueno, para muchos la Navidad tiene un trasfondo pagano y para otros es el nacimiento real del Salvador Cristo Jesús. Lo importante es que nosotros sepamos cuál es el significado del nacimiento de Cristo Jesús en este mundo. La Biblia nos dice a nosotros que antes de Cristo nacer de la Virgen María, preexistió en el cielo en forma de espíritu como hijo de Dios, hijo eterno del Padre. Pero que en la gran misericordia de Dios, Dios había determinado que su Hijo viniera a rescatar a la humanidad perdida. Entonces el nacimiento del Señor Jesucristo es el nacimiento de la redención de la humanidad. Es el nacimiento de la liberación de la condenación que pesa sobre la humanidad a causa del pecado que hemos heredado de Adán y a causa del pecado que hemos cometido. Tristemente, muchos no entienden el verdadero significado de la Navidad y nosotros escuchamos muchas veces decir que la Navidad es que Cristo nazca en tu corazón. Realmente, la Navidad no es que Cristo nazca en nuestros corazones. La encarnación del Hijo de Dios fue un hecho histórico. Fue algo que sucedió porque estaba determinado por Dios desde la eternidad y que no se repite nunca más. Porque fue algo que se realizó una vez para siempre y cumplió lo que Dios había determinado que sucediera. Cuando se dice Cristo nazca en tu corazón, se tiene la idea de que cuando uno se convierte, Cristo viene a morar literalmente dentro del ser humano para transformarlo. Pero la encarnación del Hijo de Dios en las Escrituras tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de que lo que había que hacer para redimir al hombre de su condición caída, de su condición de pecador, de su condición de condenación, fue realizado por Cristo Jesús. El Evangelio consiste en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo como hechos históricos que fueron realizados para la redención de la humanidad, especialmente de los creyentes. De manera que se desvirtúa el sentido de la Navidad cuando se lo presenta como algo que se repite continuamente, que cada vez que una persona se convierte, supuestamente Cristo entonces nace en el corazón y que esa es la Navidad. Pero el Evangelio es algo que sucedió fuera de nosotros. El Evangelio consiste en la obra perfecta del Señor Jesucristo en lugar del hombre caído. Las Escrituras nos muestran con toda claridad que cada ser humano que viene a este mundo nace debilitado por el pecado heredado de Adán. Esa debilidad que nosotros traemos desde Adán hace imposible que nosotros podamos obedecer perfectamente la ley de Dios. Entonces, para las Escrituras dicen con toda claridad que uno de los requisitos que Dios espera, la demanda que Dios tiene para el ser humano para darle vida eterna, es que cumpla perfectamente la ley de Dios, sin fallar nunca en ningún punto. Pues en el tribunal del cielo simplemente hay una sentencia de vida o una sentencia de muerte. Y las Escrituras dicen que todos hemos pecado y que por tanto todos estamos condenados a la muerte. Pero entonces Cristo vino como un sustituto para llevar nuestra muerte y darnos su vida. Y esa es la esencia del verdadero evangelio, que Cristo vino como un sustituto a tomar el lugar del hombre caído. Según las Escrituras, para una persona ser justa, que significa inocente, tendría que siempre obedecer perfectamente la ley de Dios sin fallar nunca, desde la cuna hasta el día de su muerte. De manera que no hay ningún ser humano que tenga derecho a entrar al cielo por sus méritos, porque ya hemos hablado mentira, hemos hecho muchas cosas contrarias a la ley de Dios. Entonces ya tenemos una sentencia de muerte, de condenación en el cielo. Todos merecemos la condenación.
Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, decidió atribuirnos, imputarnos, regalarnos la vida, la muerte de Cristo y su resurrección como garantía de que tenemos entrada al cielo. Es decir, Cristo vino a vivir la vida que yo debo vivir y que no puedo vivir por causa del pecado que heredé de Adán. Y Cristo murió pagando mis pecados y resucitó, demostrando que fue aceptable ante Dios todo lo que él hizo. Por eso Jesucristo es el Salvador eficaz, completo y perfecto de cada hombre que pone su confianza y su fe en él. Las Escrituras nos dicen en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, que el Evangelio del Señor Jesucristo era algo que estaba prometido desde antes de que Cristo naciera. Evangelio, o más bien carta a los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 5 nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Estos versículos nos dicen que el Evangelio es acerca de Jesucristo. El Evangelio que Dios había prometido antes por los profetas, acerca de su Hijo. O sea, el Evangelio no es acerca del hombre. El Evangelio no es que Dios transforma la naturaleza pecaminosa del hombre en una naturaleza santa. El Evangelio no es que el Espíritu Santo viene a fortalecer al hombre interiormente para que pueda obedecer la ley de Dios y sea justo de esa manera. El Evangelio no es que el hombre ahora tiene la luz de Dios y puede caminar en esa luz de Dios y entonces Dios acepte ese caminar y lo declare justo en el tribunal del cielo para que tenga vida eterna. No, el Evangelio es acerca de Jesucristo. De manera que el Evangelio no es algo que nosotros vivimos, es algo que creemos y que recibimos. Yo he dicho muchas veces que hay que diferenciar lo que es el Evangelio de la vida cristiana. El Evangelio es todo lo que Dios hizo en Cristo para salvar al hombre. Y la vida cristiana es cómo Dios espera que nosotros respondamos a ese hecho histórico que sucedió cuando Jesucristo se encarnó y vivió una vida de perfecta obediencia al Padre en nuestro lugar y murió pagando nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Jesucristo murió bajo la condenación de la ley. En Gálatas capítulo 3 nos dice: Cristo llevó nuestra maldición, como está escrito, maldito todo el que colgado en un madero. De manera que Cristo murió como un maldito, llevando los pecados de la humanidad. Dice la Escritura que Jesucristo nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Es decir, Él nació con la obligación de cumplir con todos los requisitos de la ley, y así lo hizo, para redimir a los que estaban bajo la ley. Es decir, la humanidad que tenía la obligación de obedecer la ley de Dios para ser aceptada por el Padre y tener vida eterna, fue redimida por la obediencia del Señor Jesucristo. De manera que el Evangelio son las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo para que Él fuera el sustituto de la humanidad, viviera una vida de perfecta obediencia y muriera pagando los pecados de la humanidad. Entonces esa es la garantía, esa es la seguridad que tenemos nosotros de que en el cielo se dará un fallo favorable a nuestras vidas porque estamos escondidos en la obediencia, en la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Lo que un ser humano necesita para presentarse delante de Dios es justicia, porque Dios es un juez. Justicia significa que lo que es ser inocente, que no ha violado la ley. Justicia significa una persona que ha cumplido perfectamente todos los requisitos de la ley de Dios, y con eso tiene entrada al cielo. Pero no hay ni un ser humano que pueda lograrlo. Por eso Jesucristo vino del cielo a hacerlo en nuestro lugar. En Juan capítulo 8, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. La única persona en todo el universo que puede decir que hace lo que el Padre le agrada siempre, de los humanos, es el Señor Jesucristo. Él fue aceptado por el Padre en base a su obediencia. Cuando en el cielo se hizo un juicio a Jesucristo, fue un juicio de condenación por los pecados de la humanidad, pero fue un juicio de vindicación por la obra perfecta del Señor Jesucristo, y por eso Dios lo resucitó de entre los muertos, porque era justo, y dice la Biblia que era imposible que fuese retenido por él. Así que, amigo y hermano que me escuchan, la Navidad, si vas a celebrar la Navidad, recuerda que es el acto de gracia, el acto maravilloso, donde Dios entregó a su Hijo para que viniera
a ocupar el lugar del hombre, para que viniera a obedecer perfectamente a la ley de Dios en lugar del hombre, y a través de ello, a través de él, la Biblia dice que los muchos son constituidos justos. La multitud que cree en Jesucristo es declarada justa ante el Padre. Y la única manera de que un cristiano que ha sido justificado por la obra de Jesucristo, que deje de ser justo, es que Cristo deje de ser justo. Porque la justicia de Jesucristo es la que se nos regala para nosotros tener entrada al cielo. Cuando nosotros predicamos así, que decimos que lo que nos da entrada al cielo no es nuestra conducta, no es nuestra obediencia, no es nuestro estilo de vida, no es nuestro comportamiento, nuestro proceder. Hay muchas personas que dicen entonces que si predicamos así, muchos van a entender que estamos promoviendo el libertinaje. Pero recordemos que el Evangelio nos libra del legalismo. El Evangelio nos libra del legalismo. Porque el Evangelio le dice al hombre, al ser humano, tú no puedes. Tú estás condenado y no hay manera de que puedas escapar de la condenación. No tiene ninguna forma de liberarte. No hay manera de que Dios te acepte. Por más esfuerzo que haga por portarte bien, por obedecer, por cumplir perfectamente la ley de Dios, nunca alcanzará plenamente las demandas de Dios para que Dios te pueda aceptar como justo y darte entrada al cielo y tener vida eterna. Ese es el Evangelio. Entonces la vida cristiana nos dice, si creíste, si fuiste salvo por el Evangelio, si tienes la seguridad de la vida eterna, pues ahora, en gratitud a Dios, ama a tu prójimo. En gratitud a Dios, vive para servir. En gratitud a Dios, vive para amar. En gratitud a Dios, busca conocerlo mejor. Y confiando en que el poder del Espíritu Santo viene a nuestras vidas para refrenar la maldad que hay dentro de nosotros, para cambiar nuestra manera de pensar, el mundo verá que ahora somos diferentes porque hemos conocido y recibido la gracia del Señor Jesucristo. Que aunque internamente seguimos con la naturaleza heredada que la llevaremos hasta el día de nuestra muerte, en la resurrección sí resucitaremos incorruptible, limpio, entraremos al cielo perfectamente limpio, porque ya Cristo pagó para esa transformación, para esa glorificación. Pero mientras estemos en este cuerpo de carne, tendremos que depender no de nuestra conducta, no de nuestro desempeño, no de nuestra obediencia, sino de la obediencia perfecta de nuestro amado y querido Salvador, Cristo Jesús. Que la gracia, el favor de Dios y la misericordia del Señor sea con todos ustedes y que podamos entender que la Navidad, si vamos a celebrarla, es agradeciendo a Dios porque en Cristo Jesús se halló la solución al mayor problema que tiene la humanidad, que es el pecado que lo separa del Señor. Gracias y paz sean con todos vosotros.